Buenos días para todos. Les damos la bienvenida a esta primera charla de Heinsohn Labs. Esta charla es acerca de Clean Architecture. Nos complace mucho la participación de todos ustedes acá. En nombre de Heinsohn Business Technology, empresa del grupo empresarial Heinsohn, les damos la bienvenida. Esta charla es organizada por Heinsohn Labs, que es la comunidad técnica al interior de Heinsohn como empresa de desarrollo de software. Y tenemos el apoyo técnico y logístico de las áreas de TI, de tecnologías de la información acá de la compañía, y lo mismo que el área de mercadeo que nos apoyó también para poder hacer la charla. El objetivo desde Heinsohn Labs es iniciar este tipo de charlas propendiendo conocimiento abierto pues, digamos, entre todo el sector de desarrollo de software al cual nosotros pertenecemos. Pues la idea es que busquemos sinergias, no solo al interior de las compañías y todo ese conocimiento que cada uno vamos teniendo, sino también hacia el exterior. Por eso también el fin de hacerlo hacia todos ustedes también. Esto basado en la experiencia de más de 40 años que tiene la compañía en desarrollo de software, esa evolución que vamos teniendo, que muy seguramente cada uno de ustedes ha ido también conociendo en su trabajo personal, profesional y en cada una de las empresas donde labora. Bueno, ya entrando en materia acerca de Clean Architecture, les cuento, bueno, entonces, ¿qué nos he encontrado con aplicaciones que al principio, pues, cuando recién están construidas, son amigables, estables y estructuradas, pero que van creciendo tanto y tan rápidamente que terminamos con clases de más de 800 líneas de código, con métodos duplicados, con métodos que cumplen diferentes funciones, ¿sí? Un solo método con diferente cantidad de funciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con esas aplicaciones? Todas las hemos conocido, todos hemos llegado a ellas, a todos nos ha pasado. ¿Y cuál es la solución que uno primero encuentra? Pues empezar a refactorizar, empezar inclusive a crear pequeñas funcionalidades nuevas al interior, parches, inclusive pensar en nuevas funcionalidades. Entonces esto obviamente va a impactar en tiempo, en dinero, en alcance y en todos los otros elementos que se tienen allí relacionados con el desarrollo de software. Todos los riesgos que haya allí, pues obviamente los vamos a tener en esta solución que vamos a entregar. Hay una mejor solución y está basada en todo el tema de tener una arquitectura que nos permita hacer un poco más limpio todo ese proceso. Entonces, les quiero presentar a Andrés Felipe Naranjo. Andrés Felipe es arquitecto senior de la compañía aquí en Heinsohn. Tiene 14 años de experiencia bajo la plataforma .NET. Él es líder técnico acá en Heinsohn en la implementación en DevOps y en Scrum. Es líder técnico en el proyecto SAP Business One, la parte de desarrollo de software del proyecto. Bueno, les cuento para el tema de las preguntas. Y respuestas, hay un botoncito al cual pueden acudir, pueden abrir allí las preguntas. Allí en cualquier momento de la charla las pueden ir registrando y nosotros hacia el final podemos visualizarlas y las vamos a poder tener respuesta de Felipe. También les quiero pedir que, por favor, para quienes no hicieron el registro a través de Eventbrite, nos dejen a través de ese mismo link de preguntas y respuestas, nos dejen su correo electrónico, dado que Felipe nos va a enviar un material relacionado con el tema que es de bastante interés para todos. Entonces, para que por favor lo dejen allí. Bueno, entonces, no siendo más, los dejo con Andrés Felipe con su charla de Clean Architecture. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Me confirman, porfa, que se esté escuchando. Oscar, Juan Fernando, ¿todo está ok? Sí, Pipe, ahí está todo ok. Listo, perfecto. Bueno, buenos días primero a todos por participar de esta charla. Es algo de interés que les quiero compartir, es algo de la experiencia que he tenido como tal en unos años en temas de arquitectura de software, en el proyecto que lidero, y pues algo que estamos generando internamente en la compañía, dar como tal valor en diferentes estrategias, herramientas, técnicas, y en este caso pues quiero compartir tanto con personas de Heinsohn, que hay varios inscritos, como también con la comunidad de desarrollo, algo que para mí es mucho interés en el tema de desarrollo de software, y creo que entendiéndolo y tratándolo de aplicar de la mejor manera, podemos mejorar mucho el desarrollo de las aplicaciones. Entonces les voy a compartir la pantalla y vamos a iniciar la presentación. Espero sea de su agrado. Y pues ya saben, como les dijo Oscar, cualquier pregunta la pueden ir realizando en la charla y me cuentan
pues al final sacamos un espacio y resolvemos las preguntas. Bueno, voy a iniciar con esta frase. Pues realmente todo el tema de arquitectura limpia viene desde hace años, pues años atrás, y Microsoft como tal con su guía de modernización de aplicaciones web que fue liberada más o menos en el 2018, entre el 2017 y 2018, pues liberó una nueva estrategia como tal de desarrollo de aplicaciones web y también para aplicaciones pues de microservicios. Y pues digamos que la frase con la que empieza como tal este libro, pues es una frase un poco, digamos, fuerte para nosotros que estamos en el tema de desarrollo, pero pues como lo venden o como se quisiera presenciar o como se quisiera mostrar que es una buena arquitectura, pues nos dice, si los constructores construyeron los edificios como los programadores escriben los programas, el primer pájaro carpintero que apareciera destruiría la civilización. Como les decía, es un poco fuerte, pero pues digamos que es verdad, muchas veces se construyen software, el software sin buenos principios, sin buenas pruebas, sin un buen análisis, sin un buen diseño, y pues realmente a veces el software tú lo abres y se totea por todas partes, por todos lados salen errores, es muy difícil mantenerlo. Bueno, creo que algunos han tenido experiencias de este tipo, coger un software hecho a veces por otras personas y mantenerlo es bastante complejo. Entonces, pues quisiera dar la introducción a esta charla con esto. ¿Qué se busca? Se busca siempre un software que sea bien diseñado, debemos tener como tal el mantenimiento en mente. ¿Qué es el mantenimiento en mente? Pues que el software no se va a desarrollar solo para este espacio que tenemos hoy en día con estas funcionalidades, sino que lo más seguro, un software exitoso va a crecer en el tiempo. Y para que un software crezca en el tiempo, pues siempre desde que lo diseñamos y empezamos a hacer como tal una solución, una arquitectura, tenemos que tener el mantenimiento. ¿Cómo se mide entonces un software si está bien hecho pues, a nivel de arquitectura o no? Esto ya estamos basándonos por el lado del Robert C. Martin, pues Robert C. Martin es como tal el coautor del Manifiesto Ágil y es realmente la persona que impulsó a nivel global el tema de Clean Architecture, incluso pues como tal escribió 2 libros bastante interesantes acerca del tema, uno se llama Clean Code, que pues acá está en español, Código Limpio, que es un manual de estilo para el desarrollo ágil. Es un libro bastante interesante, pues que se los recomendaría a los que estén interesados pegarle una ojeada, es muy bueno. Y pues digamos que esta es una imagen de las que tiene este libro. ¿Cómo se mide entonces la calidad de un software? Pues digamos que ahí lo tenemos en inglés, es what the fox por minuto, digamos que sería como el número de insultos que hace la persona que esté revisando el software en cada minuto que lo está revisando, como podemos ver acá, tenemos un buen código, pues un buen código, digamos que no sé, un ingeniero senior o un arquitecto que esté revisando un software, pues diría 2 veces, oh, ¿qué pasa con esto? Pero mientras que un código que esté mal hecho, pues cada que abres una clase o cada que abres un paquete, cada que abres un proyecto, dirás, oh, ¿qué es esto? ¿Qué pasa con esto? Dios mío, de acá tengo una duda, ¿por qué hicieron esto así? Entonces digamos que esta es como la manera más simple de medir la calidad de un software, de cuántas veces dices una grosería revisando el sistema. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Como les contaba, pues vengo trabajando totalmente con la temática planteada por Robert C. Martin en su libro Clean Architecture y también con el tema de Microsoft. Microsoft como tal, como les decía, en su arquitectura de referencia está utilizando este concepto, entonces pues nosotros también nos estamos yendo por esta línea. El objetivo como tal de la charla es presentarles una arquitectura moderna de referencia mediante la cual se puedan construir aplicaciones web. No quiere decir que este tipo de arquitecturas no pueda aplicar en otros tipos de sistemas, como pueden ser arquitecturas cliente-servidor o como pueden ser aplicaciones móviles, pero digamos que el enfoque de esta charla pues, va a ser para aplicaciones web, ¿ok? Pues digamos que es lo que más se está desarrollando en el momento. Antes de empezar a meternos con el tema de Clean Architecture, pues para mí es muy importante decir que es arquitectura de software. Digamos que la arquitectura de software todo el mundo la habla, todo el mundo, digamos que es algo como que todos saben que debe existir, que se debe hacer, pero bueno, ¿pero qué es? Por mi parte, pues quise dar una definición que pues yo la veo así y así es que la exploro a todo momento. Para mí, arquitectura de software es una ciencia, ¿sí? Esta ciencia que hace explora la tecnología como tal, como su base fundamental y todo lo que sean principios de desarrollo, que se busca determinar de una forma coherente componentes, estrategias, herramientas, técnicas y guías para la construcción de un sistema de información. Realmente la arquitectura de software agrupa muchas diferentes
temas que se deben estudiar o se deben evaluar antes de construir un software. Si vemos esto similar a los planos de una construcción, pues una arquitectura indica el funcionamiento, interacción entre todas las partes de un sistema. Y al tú ver pues una arquitectura y un proyecto o ver un documento de arquitectura, pues tú deberías entender con claridad cómo funciona ese software, cuál es su objetivo a nivel de negocio y cómo interactúan entre las partes de ese sistema, ¿sí? Sigamos un poco de introducción, pues entonces, ¿qué es una arquitectura? Para uno poder definir una arquitectura que necesita abstraer como tal estructuras, ¿sí? Esas estructuras en el software que son, pues son cosas reales, por supuesto. Las estructuras pueden ser código fuente, pueden ser procesos, pueden ser servicios, pueden ser sistemas de archivos, servidores, bueno, equipos, dispositivos, bueno, cualquier tipo de cualquier cosa que esté relacionada en tu proceso de desarrollo. Esto van a ser las estructuras. Y cuando tú estás como tal trabajando con estructuras, entonces se definen abstracciones. Y las abstracciones de esas estructuras, ¿qué son? Pues son, creo que muchos conocen, diagramas de clases, donde mostramos como tal cómo interactúan las diferentes clases de un sistema, diagramas de secuencia, que digamos ya es un poco más cómo se muestra un proceso de negocio en el tiempo. Lo mismo que procesos de negocio, diagramas de flujo, diagramas BPMN, diagramas de despliegue. Bueno, cuando estás haciendo arquitectura, entonces defines muchas abstracciones que pueden ser catalogadas de diferentes formas. Entonces, ¿cómo son esas formas? Bueno, tenemos acá en la parte superior, esta es otra definición de arquitectura que es de Clemens Van Kasman, es, digamos, un software bastante interesante, digamos que es un poco antiguo, es del 2003, un libro, pero digamos que tiene un conceptos de arquitectura bastante interesantes y acá viene esta definición. Pues la arquitectura del software y un programa de computación es la estructura o estructuras, ¿sí? Que comprenden el sistema y las propiedades visibles. ¿Qué vamos a ver entonces acá? Si vemos acá en esta parte de abajo, vemos que la arquitectura, pues digamos, tenemos como tres perspectivas, ¿sí? Que podemos analizar. Una va a ser la perspectiva física. La perspectiva física, bueno, ¿qué tenemos en nuestra arquitectura? ¿Qué tipo de cosas tenemos? Tenemos pues, computadores, dispositivos, redes, dónde va a correr, no sé, digamos un dispositivo móvil, tenemos este servidor, no sé, tenemos alguna interfaz en el cloud, bueno, cualquier perspectiva física. Tenemos la perspectiva estática, entonces cuando nosotros definimos abstracciones de arquitectura, pues ¿qué tenemos? Como les dije ahorita, clases, funciones, interfaces, digamos que todo esto son como los diagramas estáticos del sistema que no tienen movimiento en el tiempo o en el proceso de negocio. Y por supuesto tenemos la perspectiva dinámica, que esa perspectiva dinámica para mí siempre es lo más importante cuando iniciamos una arquitectura, y en base en esto es el corazón de Clean Architecture, ¿sí? Para Clean Architecture lo más importante que hay en la perspectiva de la arquitectura, la perspectiva dinámica. ¿Qué es la perspectiva dinámica? El negocio, ¿sí? El negocio, el negocio. Entonces siempre el enfoque principal al desarrollar una arquitectura de este tipo es el negocio. ¿Y cómo viene el negocio? Pues entonces son los procesos que son los que tienen movimiento en el tiempo. Tenemos pues un tipo de artefacto que son diagramas de secuencia que también muestran movimiento en el sistema. Tenemos diagramas de flujo, tenemos diagramas BPMN. Entonces todo esto que nosotros vemos acá, pues son perspectivas que podemos dar para evaluar una arquitectura. Acá ya tenemos como un ejemplo, como un poco más sencillo, pues entonces tenemos el cuerpo humano, que digamos es el sistema que queremos evaluar, estamos viendo dos perspectivas. ¿Cuáles son las perspectivas que estamos viendo de esta estructura del cuerpo humano? Entonces tenemos la anatomía del corazón, si tú la ves pues simplemente pues es un dibujo que te muestra entonces cuáles son las entradas, las salidas, cómo se conecta con otras partes del cuerpo. Entonces lo que estamos viendo acá es las perspectivas estáticas, ¿sí? O sea, cómo está compuesto, cuáles son sus funciones al interior, cómo se conecta con otras partes, cuáles son sus propiedades visibles, ¿sí? O sea, cuáles son las interfaces que va a tener para conectarse con otros componentes. Pero pues digamos que llega hasta ahí. Si esto lo viéramos en arquitectura de software, pues lo podríamos modelar, por ejemplo, con un diagrama de clases, ¿sí? Entonces estamos viendo una clase y una clase cómo se conecta con las otras clases del software. Y ya estamos en una perspectiva dinámica, pues entonces podemos ver el corazón en funcionamiento. ¿Qué estamos viendo? Pues cómo se va midiendo como tal, como ¿cómo se llama esto? Bueno, cómo va funcionando en el tiempo y cómo vas midiendo ese funcionamiento. Entonces acá estamos viendo la perspectiva dinámica. ¿Ok? Entonces ya sigamos. Bueno, y esto se comunica a propiedades visibles externas. ¿Qué son entonces
las diferentes propiedades visibles que tenemos externas de cada componente. Bueno, siempre que nosotros estamos haciendo un desarrollo de software, pues es muy importante pensar en esto. Primero, ¿cuáles son los componentes que va a tener ese software? Segundo, ¿cómo se va a conectar con los otros componentes? ¿Y cuáles son los componentes? ¿Cómo vamos a hacer? Pues por medio de interfaces, ¿sí? La interfase, digamos que siempre va a ser como el medio mediante el cual un componente se va a conectar con el otro. Que es muy importante también, pues las responsabilidades de cada componente. ¿Qué va a hacer ese componente en el sistema? Y pues digamos que un componente cuando tú lo tienes ya desarrollado, desplegado, pues puede tener unos atributos de calidad. Tú podrías decir, bueno, este componente que yo estoy desarrollando tiene una disponibilidad, no sé, de 24/7, va a tener tiene un desempeño ya medido de no sé, de tantos usuarios o tantas solicitudes por segundo. Bueno, ya lo podríamos también tener medido, incluso ya podríamos tener unos atributos de seguridad bien definidos para poderlo comunicar con otros componentes, ¿sí? Entonces, cada una de las estructuras de un sistema va a tener componentes y estos van a tener propiedades visibles. Ya como para cerrar el tema de la introducción a la charla, pues, ¿de dónde viene una arquitectura? Entonces, pues una arquitectura siempre va a ser el conjunto de decisiones empresariales y técnicas, ¿sí? No es solo técnico, no es solo empresarial, hay muchas cosas que influencian en el diseño de una arquitectura y cómo se hace una arquitectura, ¿sí? Principal, los stakeholders del sistema. Pues si no trabajamos con los stakeholders, pues no vamos a construir una arquitectura adecuada. Los stakeholders, ¿quiénes pueden ser? Pues usuarios finales, como tal, los que están patrocinando el proyecto del lado pues, de la parte interesada, sea un proyecto interno, sea un proyecto para una empresa en específico, o sea para un negocio que tú estás tratando de desarrollar, bueno, sea como sea, las personas que conocen muy bien el negocio son los stakeholders principales, usuarios finales, los mismas personas que están patrocinando el proyecto internamente en la organización, sean gerentes de proyectos, sean arquitectos, o sean los mismos desarrolladores o involucrados que estén en el desarrollo del sistema. ¿Qué más tenemos? Los factores técnicos y organizacionales. Por supuesto, pues si yo ya tengo ciertos skills en mi compañía y esos skills o tengo arquitecturas de referencia, pues lo más seguro es que yo cuando plantee una arquitectura los voy a utilizar. Entonces hay muchos factores técnicos y propios de la organización que está haciendo el sistema que pues nos van a también a llevar a saber por dónde nos vamos en una arquitectura. El contexto y estrategia de negocio. Esto pues es como lo principal para hacer una buena arquitectura, entender muy bien el negocio, hacia dónde va y mirar pues la estrategia de negocio que se tiene para dónde va. No sé, es que con este software queremos incrementar nuestras ventas en un 20% y para eso necesitamos que salga en 4 meses. Ah, bueno, entonces esto nos da también un factor importante para la arquitectura porque tenemos que sacar un producto en menor tiempo de lo que pensábamos. Ah, bueno, entonces que tipos de componentes o qué tipos de sistemas podemos utilizar para lograr esos objetivos. Entonces, digamos que todos estos factores nos dan insumo para poder saber para dónde nos vamos en una arquitectura. Y pues ya mirando como un poco de resumen, los tipos de requerimientos que hay para cuando uno está trabajando en arquitectura. Entonces tenemos, pues por un lado la parte funcional, que la parte funcional por lo normal pues es la razón de ser del sistema. Esto es pues los procesos de negocio y los motivadores de negocio, como les venía diciendo. Pues procesos de negocio, ¿para qué se hizo el software? Motivadores, el objetivo de negocio, cómo queremos mejorar algo en mi compañía o queremos entrar en algún mercado en específico. Bueno, eso es lo que todo el mundo sabe para qué se hizo el software, pero pues muchas veces digamos que los que están por debajo, que son los requerimientos no funcionales, que son los requerimientos mediante los cuales estos requerimientos funcionales operan adecuadamente, pues no son tenidos en cuenta y no son pensados muy bien cuando se desarrollan software. Y muchas veces por irnos como a hacerlo funcional muy rápido, no se hace esta otra parte no funcional y pues digamos que el software a lo largo o toca reemplazarlo o no se hizo de la mejor manera y la mantenibilidad vale mucha plata o bueno, se generan ciertos problemas. Entonces vamos a repasar pues estos atributos de calidad, pues seguridad, pues cómo se va a comportar como la seguridad del sistema, puede ser de muchos tipos, la portabilidad, donde se va a ejecutar como tal la aplicación, necesitamos que tenga portabilidad, no sé, que funcione en diferentes navegadores, pero que también funcione en dispositivos móviles, que funcione en un iPad, bueno, en dónde queremos que esa aplicación se pueda ver visualizada. Interoperabilidad, bueno, es que ese sistema cuando ya lo tenemos andando, entonces, ¿con qué otros sistemas necesitamos que se integre? ¿O qué otros sistemas debería enviar información? Entonces, ¿cómo es la capacidad de integración que tiene ese sistema? Escalabilidad, entonces el sistema cómo permite crecer en el tiempo, tanto a nivel de usuarios concurrentes como a nivel de código. ¿Qué quiere decir de código? Pues hay crecimiento en los módulos que le vamos metiendo al sistema. Mantenibilidad, pues entonces, ¿qué tanto
nos cuesta a nosotros como compañía o como equipos de desarrollo hacerle mantenibilidad a ese código, ¿sí? Entra un caso de error o un caso de mejora y qué tanto un desarrollador desde que coge el caso hasta que lo soluciona, entonces pues medir esa mantenibilidad del código. Desempeño, pues entonces cuánto se demora el software en responder a ciertas peticiones, y disponibilidad, pues entonces el software, por ejemplo, tiene que estar 24/7 o el solo va a estar disponible, no sé, de 8 de la mañana a 7 de la noche, que es el horario en el que trabaja la empresa que lo va a utilizar. Bueno, entonces esto es muy importante para pensar antes de desarrollar un software. ¿Por qué hay estos tres en verde? Porque Clean Architecture, digamos que le pega a estos tres requerimientos no funcionales de manera directa. De manera directa, ¿por qué? Porque cuando estamos trabajando con arquitectura limpia, pues primero se piensa mucho en el mantenimiento, ¿sí? Como les mostré en el inicio de la presentación, pues la mantenibilidad, digamos que es uno de los requerimientos no funcionales más importantes y a los cuales el Clean Architecture va pues enfocado. Escalabilidad, pues al tú tener una buena mantenibilidad, pues puedes escalar el código en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a... Espérate un momento. ¿Estamos bien, Oscar? Que... Sí, Pipe, vamos todo bien. Vamos bien, dale. Listo. Bueno, vamos. Ya saben que tienen preguntas, pero ahorita las resolvemos y cualquier cosa, pues hablamos. Como saben, vamos en parte de introducción y bueno, entonces tenemos lo funcional, lo no funcional, todo esto es importante para poder hacer un software y como les contaba, la arquitectura limpia pues, va enfocado en estos tres atributos. Bueno, espérate. Bueno, entonces, ¿por qué es importante una arquitectura? Entonces tenemos, pues, comunicación entre los diferentes interesados. Por supuesto, tú con una arquitectura bien desarrollada, pues, y bien documentada y algo que se entienda claramente, pues, va a tener comunicación con los equipos de desarrollo, con gerentes, con clientes, con cualquier persona que esté apoyando en la despliegue de la aplicación en infraestructura. Y, pues, tenemos diferentes propósitos. Validación antes de construir un software que estemos enfocados a lo que realmente se necesita, aprendizaje, pues a medida que nosotros vamos haciendo arquitectura, pues tanto los arquitectos que están liderando los proyectos como los desarrolladores se va aprendiendo y por lo tanto pues esto se va propagando en el tiempo. Por supuesto por evaluación, pues muchas veces antes de iniciar un proyecto, al hacer una arquitectura, tenerla disponible para evaluación de otras personas en los equipos o en la misma organización, pues esto nos permite que antes de construir un software podemos tener muchas ventajas a nivel de no sé, de otras personas nos pueden dar apoyo, hay diferentes técnicas, pero bueno, pues digamos, estos son uno de los propósitos y por supuesto documentación, ¿sí? Tener una buena documentación de un proyecto antes de empezar y tener una buena documentación en el tiempo del proyecto para poderlo mantener. Bueno, entonces, ¿por qué fue necesario? Digamos, nosotros veníamos trabajando en el proyecto que yo lidero, pues con el tradicional enfoque en N capas, ¿sí? Ese tradición, pues digamos que nosotros desde el inicio desde los tiempos que yo entré a trabajar en Jason, pues siempre trabajaba este modelo N capas y pues en algún momento del tiempo llegamos a la conclusión de que no nos estaba dando utilidad. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que no nos está dando utilidad? Bueno, les voy a contar una experiencia. Teníamos un software bastante grande, es un software que tiene muchas cosas implementadas, muchas funcionalidades, y le quisimos hacer todo un plan de automatización de pruebas. Esto fue hace unos años. ¿Qué pasó? Pues que cuando se empezó a hacer como tal el plan de automatización, pues nos encontramos que había una dependencia total desde el user interface hasta la base de datos. ¿Qué quiere decir? Que para hacer todo el tema de automatización de pruebas, pues de integración de los diferentes módulos, no contábamos con como las herramientas adecuadas o la facilidad para poder hacer esto fácilmente, ¿sí? Y que nos empezamos a mirar, pues que es que la arquitectura en capas como que esa dependencia con la base de datos como que no nos suena mucho. ¿Qué pasa? No, teníamos todos los escenarios montados en una base de datos, en algún momento por X o Y razón la base de datos se borró. ¿Qué pasó? Que todos los escenarios que estaban modelados para poder hacer la ejecución automatizada de pruebas, pues dejaron de funcionar. Entonces, ¿qué pasó? Pues se perdió un esfuerzo. Bueno, no les digo por X o Y motivo pasó eso, pero pues fue una de las experiencias. Segundo, pues por la visión de futuro. Digamos que ahorita pues la tecnología, pues digamos que una arquitectura para mí se puede renovar cada 2 años,
más o menos, y cada 2 años hay que mejorar los arquetipos con los cuales se desarrollan las soluciones. Y pues digamos que en ese momento ya llevamos utilizando una arquitectura, pues digamos, vieja, no es obsoleta, todavía se utiliza mucho, pero pues no nos está dando ventajas a nivel de mantenibilidad y nos está dando ventajas a nivel de automatización como tal de las pruebas. Y bueno, y el tema de UX, pues digamos que esto es un reto que se tiene día a día, pensaría yo, en todas las personas que están trabajando software. Esto es cada vez más exigente, aunque no hace parte como tal de la charla que les voy a dar de Clean Architecture, pero digamos que es algo que pues también nos llevó como tal a la decisión de cambio, ¿sí? Todo el tema de User Interface. ¿Okay? Bueno, entonces ya habiendo dado inicio pues como a la charla y todo el tema de introducción, entonces vamos a ver cuáles son los beneficios que tiene Clean Architecture frente a otros tipos de arquitectura. Entonces, como les contaba, pues para los que estamos en el mundo de .NET, pues esto está alineado totalmente con la arquitectura propuesta por Microsoft. Sí, Microsoft entonces nos liberó pues hace un tiempo unos ejemplos, incluso hay unas soluciones en GitHub que uno puede descargar y mirar cómo están construidas. Y pues digamos que todo el Clean Architecture está basado en esto. Segundo, pues es una arquitectura moderna y digamos que todos los principios SOLID están aplicados a este modelo de desarrollo. Vamos a ver durante la charla ejemplos de principios SOLID. Sí, pues esto lo doy más que todo SOLID de DDD, es porque esta es la base conceptual para el Clean Architecture. ¿Sí? Si uno no entiende bien qué es SOLID y qué es DDD, pues realmente cuando se vaya a Clean Architecture no va a entender qué es. Entonces, pues vamos a mirar dos conceptos de estos, pues a alto nivel, pero los vamos a ver para que podamos entender entonces Clean Architecture cómo los aplica. Entonces, pues tiene SOLID, tiene DDD, que DDD pues es un enfoque de desarrollo basado en el dominio, que lo que quiere decir es que para lo más importante a nivel de arquitectura pues es entender el negocio, y DDD pues digamos que va muy mapeado a tener ciertas características que lo que permiten es que sea el negocio lo que mande como en el desarrollo, ¿sí? Como lo conocen los analistas funcionales, como lo conoce el cliente, como lo conocen los usuarios finales, así mismo lo conocen los desarrolladores. Entonces este es el enfoque de DDD. Estos ya son 4 características como tal de Clean Architecture, que son independiente de agentes externos, independiente de base de datos, independiente de user interface y testeable. Entonces, pues estas características que nos dan. Primero, mejor experiencia en desarrollo. ¿Por qué? Porque hay más organización en el código fuente. Es más fácil irse a una solución cuando tú tienes el código y saber por dónde meterte dependiendo de lo que quieras hacer. Mejor crecimiento, pues como les contaba, al ser un software que esté organizado, pues va a tener mejor mantenibilidad en el tiempo. Rápido desarrollo, pues lo mismo, si tenemos un arquetipo bien elaborado que nos permita desarrollar aplicaciones, pues podemos ir más rápido al mercado. ¿Sí? Mejor integración, pues digamos que al ser una arquitectura web nativa y con, digamos, ahorita como les voy a mostrar el ejemplo que está con REST, pues digamos que ya viene con unas características de integración interesantes, y pues digamos que uno de los principales temas es la automatización de pruebas. ¿Sí? Entonces, mediante este modelo, pues podemos automatizar todo el tema de pruebas sin tener una base de datos, sin tener un user interface. Entonces, digamos que esto nos hace pues tener muchas cosas y muchos beneficios importantes por qué utilizar esta arquitectura. Ahora vamos a ir a los principios de la arquitectura. Bueno, me disculpan la mezcla entre inglés y español, pero digamos que esta información de aquí en adelante pues está más disponible en inglés y no la quise traducir. Entonces, bueno, los principios de la arquitectura nos resuelven como estas 3 preguntas, ¿sí? ¿Por qué debería separar las aplicaciones en múltiples proyectos? ¿Por qué sería importante o solo tener eso en un proyecto? ¿Cómo debería ser eso? ¿Debería tener varios servicios? Bueno, ¿cómo debería yo distribuir esa aplicación como para que sea mantenible? Esto nos lo resuelve los principios de arquitectura. ¿Cómo puede impactar entonces el acoplamiento entre los componentes de la aplicación? ¿Cómo puede organizar nuestro software por módulos, por clases, por paquetes? Entonces, digamos que los principios de arquitectura nos van enfocados como a estas preguntas, y lo que se busca por medio de ellos es darle pues como algo que sirva en el tiempo y que nos haga mantenible. Entonces vamos a empezar con el primero de los conceptos. Estos no hacen parte de SOLID, pero sí son parte de los principios de arquitectura, y es la separación de intereses. Entonces, pues, este imagen es como la más común cuando buscamos un principio de este tipo, y la separación de intereses, pues, hace parte, como pueden ver en la imagen, pues, decir, bueno, si yo tengo este componente o tengo esta clase, pues ahí como pueden ver, digamos, esto es una nevera, no sé si se ve bien, pero pues lo que pueden ver es que hay instrumentos como de aseo dentro de la nevera. Entonces uno diría, bueno, ¿será que la responsabilidad de esto sí es la adecuada? Pues, ¿será que este componente que yo tengo acá, esta nevera, sí debería tener estos instrumentos a su interior? Entonces, ahí es donde vamos. Entonces, la separación de intereses viene
a determinar cuáles son las responsabilidades que debe tener el código en sus diferentes partes, ¿sí? Entonces, pues, entonces debería tener un proyecto para acceso a datos, debería tener un proyecto para reglas de negocio, debería tener un proyecto para las entidades de negocio, otro para user interface, o debería mezclar todo eso, o debería tener clases, debería tener proyectos. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Primero, determinar cuál va a ser la responsabilidad, tanto a nivel de los diferentes proyectos que tengo dentro de la solución que voy a construir y también de las diferentes clases, ¿sí? El segundo, don't repeat yourself, pues digamos que dicen que este es el mal, pues digamos, de cualquier software y es la repetición que se hace del código pues cuando ya se están haciendo las cosas. Muchas veces pues nos encontramos que muchas veces una función tiene el mismo objetivo o muchas veces tenemos métodos que pueden ser grandísimos y desarrollando miles de diferentes cosas que no son reusables. Entonces pues digamos que cuando se empieza a repetir código en la solución hay herramientas pues que nos permiten medir eso. Incluso en Jason pues utilizamos unos indicadores para poder evaluar como tal el software para saber si el software qué tanto código repetido tiene y saber entonces si se debe actuar o si pasa como tal como los indicadores de calidad que se requieren hacer sobre este sistema. Entonces, pues, ¿cuál sería lo primero? Pues, bueno, código repetitivo, por favor, agrúpelo en funciones. Las funciones, pues, agrúpelas en clases que sean relacionadas. Después, pues, estas clases agrupémoslas en paquetes y namespaces. ¿Por qué? Por responsabilidad, por nivel de abstracción, bueno, como lo queremos agrupar. Y por último, pues estas clases ya que están cohesivas y están entre paquetes y diferentes namespaces, pues agrupémoslas en proyectos. Entonces, eso es bastante importante siempre tenerlo en cuenta y esto es una base bastante importante como tal de arquitectura de software, no solo de Clean Architecture, pero pues es un principio importante para explicarles. Ahorita nos vamos con Solid. Pues Solid son 5 principios. Esto realmente es un tema también que viene pues bastante tiempo en la ingeniería de software. Me imagino que algunos los conocerán, algunos no lo conocerán. Pues es algo realmente que para mí es uno de los temas más importantes en ingeniería de software y si queremos hacer una construcción de un software de manera adecuada. Entonces tenemos 5 principios. Solid vienen por los diferentes principios que tenemos acá. El principio es principio de responsabilidad única. Entonces vamos a verlo. Pues como pueden ver acá, digamos, la imagen de este principio, pues viene relacionado a una navaja grandísima con miles de utilidades y pues por lo normal cada una de estas herramientas o utilidades que tiene la herramienta, pues tiene una responsabilidad única, ¿sí? Entonces, pues no quiere decir que lo que tú puedas hacer, lo deberías hacer, ¿sí? Muchas veces es muy importante como separar muy bien cuál es el objetivo del software cuando uno está desarrollando una solución. Entonces, bueno, acá tenemos como algo de definición de lo que es esto. Lo que quiere decir es que cada objeto dentro de la clase, pues además de que tiene que tener una responsabilidad única, solo debería estar encapsulado por una clase. Para entender esto, pues realmente pues voy a hacer un ejemplo, porque pues, en teoría no creo que sea lo más fácil de entender. Entonces vamos a ver un ejemplo de lo que es Solid, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el principio de responsabilidad única y les voy a mostrar un ejemplo a través de un diagrama de clases y lo que vamos a ver acá es entonces una solución. Esto es lo que tenemos un sistema de ventas. Entonces imaginémonos que tenemos una aplicación en la cual tenemos pues un pedido, que acá lo tenemos como un document o fuera una factura de ventas que es lo que vamos a vender. Tenemos algo de inventario, tenemos un gateway de pagos, tenemos algunos métodos de pago que se pueden realizar, que son en efectivo o tarjeta de crédito, tenemos algunos detalles del pago, ¿sí? Cuando es tarjeta de crédito, y tenemos una clase, digamos, de negocio, donde vamos a desarrollar como tal estos pagos. Entonces vamos a mirar el código. Entonces vamos, pues documents simplemente es una clase, un entity, no tiene nada de lógica. Lo mismo las líneas de ese documento, pues no tienen tampoco nada raro. Y tenemos entonces donde vamos a ver entonces cómo se desarrolló este sistema, ¿sí? Entonces, listo. Entonces vamos a ver este método. Entonces, ¿qué les dicen a ustedes? Bueno, usted necesita hacer un software mediante el cual usted pueda vender a crédito y vender en efectivo. Entonces usted dice, bueno, no, listo. Entonces yo me voy a hacer una clasecita mediante la cual haga un checkout,
¿sí? Me llega el pedido, me lleguen los detalles del pago, me diga si le debo notificar por correo electrónico al cliente o no, pues porque si estoy en un sistema POS y yo estoy en la tienda, pues ¿para qué lo van a notificar por correo electrónico? Entonces, haces un método, que esto lo llamas pues desde un user interface cualquiera o desde otro software, bueno, desde donde lo vayas a llamar, y le dices, bueno, ¿es credit card? Ah, bueno, entonces si es credit card, entonces por favor, cárgueme los datos de la tarjeta. Reserva el inventario, pues digamos que esto siempre deberías hacer, sea cualquier tipo de pago que se esté realizando. Y por último, notifíqueme al cliente, que esto, digamos, sería una bandera que vendría acá. Uno dice, bueno, pues el software funciona, está hecho, digamos que si tú lo pones a correr, lo más seguro es que te va a funcionar, pero ¿qué pasa? Entonces llega que te llega el interesado de este software y te dice, no, es que ahorita sabes que también necesito que me montes, por favor, la venta online, ¿sí? Necesito, además de que ya me tienes un sistema de crédito y un sistema que va a trabajar en las tiendas POS, necesito, por favor, que también me pongas un sistema de venta online. Entonces tú dices, pucha, yo tenía este software así, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces le va a meter acá otro tipo de detalle de pago, entonces ya empiezo a meterle en este método. No, entonces si es credit card, haga esto, si es POS, esto, y si es esto, es esto. Entonces empezamos a generar problemas difíciles de mantener en el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos teniendo en este ejercicio es que no tenemos responsabilidades únicas para las diferentes clases dentro de la aplicación. Entonces, les voy a mostrar por medio de Solid cómo se refactoriza este tema. Entonces, volvemos a lo mismo, pues digamos que los entities no van a cambiar, los entities es lo mismo, tenemos el documento y document lines, donde viene como lo interesante del tema. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una misma clase de negocio, digamos que es donde se están desarrollando las diferentes, pues los llamadas, lo que vamos a hacer, que era lo que veíamos, lo del checkout, ¿cierto? Lo que vamos a trabajar. ¿Qué viene? Pues digamos que acá ya tenemos simplemente una clase abstracta, entonces ya nos cambiamos de la clase común y ya le ponemos una clase abstracta mediante la cual se puedan hacer herencias de otras partes para poder hacer el trabajo. ¿Qué tenemos acá? Pues tenemos un método de checkout, que checkout nos va a reservar el inventario. Entonces ahorita vamos a ver cuál sería un mejor enfoque para esto, ¿sí? Entonces vámonos a el tema de post. Post Credit Card. Entonces, ¿qué va a ser un credit card? No, pues en credit card, ¿qué necesitas? Primero, heredar de nuestra clase abstracta y segundo de eso, pues entonces decidir cómo va a ser tu proceso de checkout. De checkout, ¿cómo va a ser de diferente con tarjeta de crédito? No, pues primero, entonces debes procesar tu tarjeta de crédito y por último, pues llamas al base de la clase de padre, que lo que sería es que estás llamando como tal el tema de reservar el inventario, ¿sí? Que digamos, este caso, pues entonces va a aplicar. Sigamos con el sistema POS. Pues el sistema POS, ¿qué va a hacer? No, simplemente llame al reservar el inventario porque tú no necesitas hacer nada más. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la orden online, pues la orden online, digamos, necesitaría procesar, digamos, la tarjeta que se está realizando, notificar como tal que al cliente que fue creado como tal en el sistema y por último irte como tal a reservar el inventario. Entonces, ¿qué pasa? Como pueden ver bajo este enfoque, digamos que tenemos algo compartido, ¿sí? Que es lo que van a utilizar los diferentes modelos de venta, pero también tenemos partes específicas. Y digamos, si tú le vas a meter entonces la mano, no es que te dice, no, vea, yo necesito por favor que cuando haga una order online, también le envíe un correo, cuando le envíe un correo al cliente. Ah, bueno, pues que sabes, te vas a donde haces la orden online y simplemente le envías como tal el correo al cliente, sin afectar como tal el componente para envío, trabajo en POS o trabajo con tarjetas de crédito. Bueno, sigamos con por próximo principio, que es el Open Close Principle. Entonces quiere decir, pues, que no es necesario como tal, pues, la imagen de referencia, no es necesario como tal abrir a una persona para ponerle una chaqueta. Entonces, pues, ¿qué quiere decir esto? A nivel de software, que nosotros tenemos las clases que deben ser abiertas a extensión y cerradas a modificación. Como pudieron ver, por ejemplo, ahora, pues, para poder lograr todos estos principios, siempre, pues tenemos que pensar en abstracciones. ¿Y la abstracción cómo se logra? Siempre por medio de interfaces o clases abstractas. Estas son las dos formas mediante las cuales nosotros logramos siempre una abstracción de alto nivel que pueda ser heredada, pueda ser implementada por otras clases. Y para explicarles esto, entonces vamos a hacer un ejemplo de precios en un ERP. Listo, entonces vamos con el segundo principio. Digamos que este es algo más sencillo, entonces lo voy a mostrar directamente por la clase de Documents que le estamos dando lo mismo. Recuerden,
uno, digamos, está trabajando con un ERP, entonces le dicen al ERP, mira, yo necesito por favor que me calcule los precios y hay 3 tipos de precios que quiero que trabajes. Entonces te dicen, hay un precio que es individual, hay un precio que es por peso o hay un precio que tenemos como precios de especiales por descuentos y te dan simplemente la regla y te dicen, mira, para este, digamos, se calcula simplemente el cantidad por 5, bueno, este tiene otro precio y este tiene otro cálculo para poderlo hacer. Tú podrías llegar a esa abstracción y podrías llegar a, bueno, no, listo, yo simplemente le pongo un método que me ponga el total y recorran todas las líneas del documento y empiece a mirar por cada uno de los tipos de ítems que hay en el pedido, en el documento, y me empieza a calcular entonces cuál sería el peso que tendría. Entonces lo haría de esta manera. Bueno, el software, como te digo, lo mismo. Otras reglas están viniendo. ¿Qué quiere decir? El día de mañana puede que no te digan precios especiales, pues que te dijeran, no, es que vamos a hacer un descuento por, no sé, por coronavirus, entonces vamos a hacer un descuento en el sistema. Ah, bueno, ¿dónde meto eso? No, pues entonces lo tenemos que pues, meter aquí porque no más lo vamos a meter, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso? Lo mismo, volvemos al problema. Además de que estamos haciendo algo de responsabilidad única, pues estamos haciendo como, pucha, esto pues es totalmente cerrado a modificación. Cada que le metemos la mano a cualquiera de nuestras reglas de negocio, la tenemos que ir a tocar esa porción de código. Pues eso que nos va a traer problemas de mantenibilidad a futuro. Entonces vamos a ver cómo se puede refactorizar esto. Entonces pues nuevamente haciendo uso de nuestras interfaces, clases abstractas, entonces digamos que lo que se hace simplemente es definir una interfase que se llama Pricing Calculator. Y un Pricing Calculator pues simplemente va a tener un método que se llama Calculate Price. Y si vemos entonces Calculate Price, entonces ¿quiénes van a utilizar esto? Espérate. Tenemos Pricing Calculator y Price Rule, ¿sí? En ambos pues tenemos Calculate Price y en el otro lo que nos permite hacer es como el llamado como tal a los diferentes cálculos de precios. Entonces vamos a ver dónde se distribuyó como esos diferentes cálculos de precios. Entonces teníamos precios especiales, entonces lo que estamos implementando es el Price Rule y tiene su propio método de calcular el precio. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Price List, digamos listas de precios, pues simplemente tiene este algoritmo para poderlo calcular. Tenemos grupos de precios, que digamos es algo nuevo que se generó. Tenemos ofertas, entonces acá lo tenemos. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Todos, digamos, implementan la misma interfase, pero todos la resuelven de una manera diferente. Si nos vamos entonces ya al documento donde tú querías como tal calcular el total, digamos, del amount, que digamos es como muy parecido a lo que teníamos allá, pues lo que vas a hacer acá simplemente es llamar a la interfase y darle a calcular el precio. Cuando tú llamas esto, pues, ¿el qué va a hacer? De acuerdo al tipo como tal de línea que venga acá, entonces va a utilizar, dependiendo del tipo, pues, de cómo se esté mapeando el ítem, entonces te va a decir, se va a ir por este, se va a ir por este, se va a ir por este. ¿Cuál es la ventaja de esto frente a lo que estábamos revisando inicialmente? El mantenimiento, ¿sí? Si tú ves, pues, si vamos a meter una nueva regla de precios, pues simplemente vas a crear una nueva clase que implemente la misma interfase y vas a hacer como tal tu algoritmo para poder calcular los precios. Si lo dejaras como estabas, pues, además de que posiblemente uno le mete la mano, puede que se dañen los otros o es difícil mantenerlo, es difícil de entender. Entonces, bueno, ahí les quería hacer un ejemplo con esto como para que quede más claro qué quiere decir Open Close Principle. El principio de sustitución, pues digamos que este viene relacionado, pues digamos que cualquier clase base debería poder ser sustituible por sus clases derivadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nosotros tenemos una clase, por ejemplo, abstracta, y nosotros queremos reemplazarla en tiempo de ejecución por una clase hija o la otra, pues el software debería ser funcional y no debería fallar. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca deberíamos tener una clase que nos diga throw not implemented, ¿sí? Exception, porque pues digamos eso sería un error y estaríamos violando el principio de sustitución del ISCO. ¿Sí? Entonces vamos a dar un ejemplo en facturación electrónica, que digamos otro de los temas, pues digamos que nos podríamos llegar a encontrar en cualquier momento, es algo que hubo de moda hace un tiempo. Entonces vamos a ver, digamos, esta clase. Cómo se puede haber construido un software y cómo, digamos, puede haber sido aprovechado este principio para construirlo de una mejor manera. Entonces resulta que ustedes les dijeron algún día, no, vea, necesito por favor que haga un sistema mediante el cual ustedes le hagan como tal el envío de la facturación electrónica en Colombia, Ecuador y Perú. ¿Sí? Entonces, pues cada uno tiene diferentes formatos, algunos, digamos, unos trabajan con XML, otros trabajan con JSON, uno tiene un proveedor que es un servicio REST, otro tiene un proveedor que es SOAP, bueno, no, listo, empecemos a trabajar. Entonces tú vienes a esta estrategia. ¿Sí? Entonces, ¿qué dices? No, listo, necesito generar el XML, digamos que acá simplemente yo le digo el tipo,
qué país, ¿sí? Y le digo, digamos, un documento, y él va y me resuelve en este método, y entonces yo le digo, listo, generar XML Colombia. Ah, bueno, entonces hay un método acá, y entonces él le dice, no, listo, sí, acá me genera el XML para Colombia, digamos, acá me genera el XML para Ecuador y acá el de Perú. Listo, esto funciona. Claro, si yo lo pongo a correr y lo pongo a andar, seguro que esto me va a funcionar, pues no vamos a tener problemas. ¿Cuál va a ser el problema? Nuevamente lo mismo, la mantenibilidad en el tiempo del código. ¿Por qué? Pues me van a hacer un cambio para Perú, y entonces les tengo que ir a meter la mano a esto. No sé si va a dañarlo de Colombia, no sé si va a dañarlo de Ecuador. El tema es que todo está metido en la misma parte, entonces pues, estamos violando varios principios. Responsabilidad única, por supuesto que lo estamos violando. Entonces vamos a ver. Los principios de Solid muchas veces se relacionan uno con los otros, y muchas veces cuando se viola uno, se violan varios. Entonces, ¿cuál sería una adecuación importante para este software? Entonces volvemos lo mismo. Entonces otra vez nos hacemos uso de nuestras clases abstractas, y digamos que acá definimos entonces métodos que deben ser como sobrescritos por sus clases hijas y otros que van a ser compartidos en la clase, digamos, padre, ¿sí? En este caso, pues digamos, generar un PDF, digamos que el generar PDF no te va a variar si lo haces en tal proveedor, en este o en este o en este. Pues digamos que el proceso de generar PDF, digamos, es un proceso estándar y no te va a cambiar de acuerdo a lo que estás haciendo. Entonces, pues, ¿qué harías acá? Simplemente defines una funcionalidad compartida, digamos, vas a hacer cualquier consulta, lo que tienes que hacer, generar como tal las utilidades de generación de PDF, y vas a volver el array para poder como tal mostrarlo al cliente que esté interesado. Y por último, si tú dices, no, pero es que hay dos abstracciones que cada diferente proveedor me debe desarrollar, que van a ser generar XML, por ejemplo, y enviar esto a un proveedor. Entonces vamos a mirar cómo es, digamos, entonces la abstracción desarrollada para Colombia. ¿Qué va a hacer Colombia? Pues va a tener sus dos métodos y, digamos, acá va a poder hacer lo que quiera. Lo mismo vamos con Ecuador, lo mismo vamos con Perú. Entonces, pues digamos que de esta manera que estamos haciendo, primero definiendo que la responsabilidad sea única. Esto pueden tener más niveles de abstracción. Por ejemplo, si tú quisieras trabajar con varios proveedores en cada país, pues ahí te toca volverte a ingeniar otra manera de tener como tal prácticas compartidas, hacer procesos de herencia o implementar interfaces para poder entonces nuevamente manejar múltiples proveedores desde la misma parte sin necesidad de empezar a meter código acá a la loca para implementar a cada proveedor. Entonces, pues digamos ya cuando tú estarías como haciendo el llamado como tal, no sé, imagínate que tenemos una lista de documentos, pues entonces acá es donde aplicamos el principio. ¿Qué hacemos? Entonces tienes una clase base que, como lo puedes ver acá, ¿sí? Esta base que en este momento se va a convertir en Colombia, y yo la voy a llamar todos sus métodos y me debería funcionar. Si yo en tiempo de ejecución lo cambio por Ecuador y llamo todos sus métodos, me debería funcionar. Si lo cambio por Perú, me debería funcionar. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las clases hijas que implementan como tal o están heredando esta clase abstracta, pues todos sus métodos deben de ser desarrollados y no nos debería salir por ningún lado que la funcionalidad no está implementada o cosas de ese tipo. Entonces, este es el principio de la L. Vamos con interface segregation. Pues digamos que este creo que es uno de los principios más fáciles de entender, y se los vamos a ver también con un ejemplo. Resulta que tú estás desarrollando un software y, digamos, tienes, no sé, tienes una interfase que tú dijiste que se iba a llamar operaciones, ¿sí? Entonces tú dices, no, listo, mi interfaz de operaciones, ¿qué va a tener? No, pues tiene las operaciones de adición, de borrado, de update, de get y, digamos, de add lines. Y dices, no, pero es que también necesito un método por allá que me haga una operación específica, llama consultar portafolio, ¿sí? Imaginemos que estamos definiendo como tal un acceso a una base de datos. Entonces tú dices, no, bueno, entonces lo necesito hacer de esta manera. Pongo la interfase, listo, todo me está funcionando, vamos a implementarla. Entonces me voy a dos clases y le digo, ah, bueno, la clase documento. Sí, implementeme la clase de operaciones. Pues, ¿qué pasa? Que vas a tener acá todos estos métodos. Bueno, tú dices, no, pero es que será que consultar portafolio sí necesitaba, lo necesito en documentos. Este no lo necesito acá. Entonces, ¿qué va a aparecer? Pues no, acá no lo vamos a usar. Y nos vamos a Business Partners, y ¿qué vemos? Que Operation. Entonces, ¿qué dices? ¿Será que yo necesito? Ah, sí, consultar portafolio lo necesito, pero es que Add Lines ese no lo necesito porque un socio de negocios no tiene línea, eso lo tiene son los documentos. Entonces, ¿qué hago acá? Entonces ahí es donde nos vamos al principio de segregación de interfaces. ¿Qué es la idea de segregación de interfaces? Pues tener solo lo que va a ser utilizado en todas las clases que lo implementen en una parte. Tener interfaces aparte, pues digamos acá es un ejemplo básico, pero pues la idea es que se dividan tantas interfaces como sea necesario. ¿Para qué? Para que las clases que lo implementen no tengan como tal métodos sin desarrollar, sino que todos los puedan desarrollar. ¿Qué nos hace esto? Pues que nos cumple con varios principios de los que ya vimos anteriormente de Solid, ¿sí?
Y ya la D, que ya es el último principio que vamos a ver y para meternos fuerte en Clean Architecture, pues entonces quiere decir que los módulos de arriba no deberían depender en los de abajo, que era como les decía inicialmente con la arquitectura en capas, que siempre hay una dependencia transitiva desde la user interface hasta la base de datos. Entonces, pues esto viene con un principio llama no nos llames, que nosotros te llamaremos, ¿sí? Así digamos que lo pintan como este tipo de principio y es lo que viene ahorita totalmente, se puede utilizar por medio de la inyección de dependencias. Esto pues sí se los voy a mostrar con el diagrama, pues esto realmente mostrarlo en código pues no creo que sea muy entendible, pero acá tenemos entonces la comparación entre las dos arquitecturas. Esta es la arquitectura de N capas con orientación al dominio, a pesar de que fue una arquitectura que fue pensada también en el dominio. Esto es también un diagrama de arquitectura de Microsoft liderado más o menos hace unos 10 años. Pues digamos que esta arquitectura, digamos que la dependencia es totalmente transitiva. ¿Qué quiere decir? Que la dependencia viene desde la parte superior hasta la de abajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tenemos la base de datos, tenemos nuestra capa de data como tal, capa del dominio, que es donde teníamos entonces toda la lógica de negocio, capa de aplicación, que es la que nos permite conectar como tal con nuestras entidades externas, capa de servicios si hubiese, y como tal tenemos nuestros clientes, ¿sí? Un cliente web, podríamos tener un cliente de otro tipo, un móvil, bueno, cualquier cosa, y componentes transversales de seguridad, otras operaciones de monitorización, manejo de excepciones, bueno, cualquier cosa que sea transversal para todo el sistema. Y por otro lado tenemos Clean Architecture. Entonces la dependencia es totalmente diferente. ¿Cómo es la dependencia? En el centro, en el corazón de la arquitectura, tenemos como tal el dominio, ¿sí? Que es el que estaba por acá en esta arquitectura anterior. Acá tenemos los use cases, que los use cases pues, serían como tal las funcionalidades de negocio, que en Clean Architecture llaman servicios de negocio. Por ya la parte que sigue tenemos entonces todos los controladores, que son entonces cómo se accede como tal a la capa de aplicación, cualquier enlace que queramos como para acceder a nuestra capa como tal de negocio. Y pues ya en la parte afuera, externa como tal de la aplicación, tenemos lo que son bases de datos, dispositivos, cualquier user interface, sea una página web, sea una aplicación móvil, sea una aplicación de escritorio, y pues cualquier agente externo que se quiera comunicar con nuestro sistema. Entonces digamos que para poder lograr esto, pues es lo que tenemos como tal. La inyección de dependencias y la inversión de dependencias, ¿sí? Entonces, como pueden ver, la dependencia viene desde el centro hacia afuera, totalmente diferente con esta que era una dependencia de arriba hacia abajo. Bueno, entonces vamos a ver, bueno, este creo que ya lo expliqué. ¿Cuáles eran los beneficios de tener entonces una arquitectura en N capas? La arquitectura en N capas nos brindaba, primero, de reutilización del código, ¿sí? Pues claro, digamos que esto no quiere decir que la arquitectura en capas sea mala, ¿no? La arquitectura en capas también es buena, también se puede reusar el código, se puede hacer mantenibilidad si hay un código muy bien organizado, se puede hacer segmentación de las diferentes funcionalidades, pues digamos que no es que sea mala. ¿Cuáles son los problemas que tiene la arquitectura en capas? Primero, la dependencia transitiva que les decía. Si tú quieres hacer procesos de automatización de pruebas, pues primero lo que tienes que tener es la base de datos. Si no tienes una base de datos, es imposible que automatices las pruebas, al menos desde mi experiencia personal. ¿Qué más tiene? Pues alguna complejidad, digamos, en muchas ocasiones este tipo de arquitectura no está muy definidas como las responsabilidades de los componentes, entonces entrar a hacer mantenimiento muchas veces sí hace difícil. Como les contaba, acá se ve pues totalmente la dependencia que tenemos en este tipo de arquitectura. Todo depende en la base de datos. Si tú quitas este componente de acá, no tiene software, ¿sí? Si la base de datos es el corazón, entonces todo viene conectado hacia acá. Entonces esto es uno de los mayores problemas que tiene este tipo de arquitectura. Entonces ahora sí, ya para irnos en el tema, vamos con la arquitectura limpia. La arquitectura limpia, como les decía, viene totalmente con un diseño centrado en el dominio. ¿Qué es el dominio? El dominio es el negocio, ¿sí? El negocio, como parte principal del proceso de arquitectura. ¿Qué es el dominio? Pues no solo es lógica de negocio, digamos, está un modelo, como tal, el corazón de un negocio, pues está compuesto de entidades, de interfaces, de servicios y más cosas, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de casos de uso, como veríamos en la diagrama anterior, pues ya cuando tú lo pintas en el software lo llamamos servicios. Atención que no son servicios web, son servicios de negocio, que vamos a ver ahorita un ejemplo rápido de qué es un servicio de negocio. Las interfaces definen contratos para trabajar con los objetos de dominio. Nosotros para poder como tal trabajar con cualquier capa de nuestra aplicación, como vimos ahorita, sea capa de datos, sea la capa de negocio, siempre vamos a trabajar con interfaces y con el patrón de inyección de dependencias. ¿Qué nos permite esto? Que sin importar desde dónde llames tu aplicación, vas a poder hacer automatización de pruebas y pues vas a tener un aislamiento y un acoplamiento mucho mejor de los componentes. Y pues
La dependencia acá viene totalmente al revés. Como les decía, viene desde el centro de la aplicación y no viene desde arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los proyectos, incluyendo infraestructura, que ya les voy a explicar qué es, y acceso a datos, dependen de estas interfaces y estos objetos de dominio. ¿Sí? Entonces, digamos que todo depende del dominio en este tipo de arquitectura. Y el dominio es la parte central como tal del modelo. Entonces, este diagrama, pues, es el diagrama mediante el cual fue impulsado el concepto. Este diagrama es de Robert C. Martin, y pues digamos que acá vemos como tal las diferentes capas que tiene la arquitectura. Como pueden ver, es un tris diferente al tradicional N capas, pero pues les voy a mostrar un poco más, una abstracción un poco más entendible desde mi punto de vista para ver cómo se compone esto dentro del software. Entonces, pues, vamos a ver, ¿cuáles son las reglas? Entonces, la aplicación core, que sería como el core del sistema, contiene todo el modelo de dominio. Recordemos que el modelo de dominio, ¿qué es? El negocio. El negocio, pues, que tiene, por supuesto, las entities para poder trabajar y tiene todos los servicios de negocio, tiene todas las interfaces para poder exponer el negocio y, pues, digamos que esto es el core. Todos los proyectos dependen en esto, ¿sí? Que quiere decir que todos los proyectos van a depender de ahí. Para poder trabajar, todos deberían consumir esos proyectos. Y pues los otros proyectos van a definir interfaces y los proyectos los implementan. ¿Qué quiere decir? Toda la comunicación entre nuestros componentes o entre los diferentes proyectos de la clase son por medio de interfaces. Nunca va a haber una comunicación directa que yo esté llamando desde este paquete, esté llamando al otro paquete y simplemente hago una instancia y un objeto directo. No, todo es por medio de interfaces. ¿Qué se busca con esto? Pues que los componentes puedan funcionar aislados sin dependencias directas de los otros componentes en la aplicación. Bueno, como pueden ver, pues sí hay que tener una dependencia, por supuesto, si estamos haciendo los temas de automatización de pruebas, pues porque hay que hacerle como tal la relación con los proyectos para poder trabajar. Entonces acá pues vemos esto, que en los temas de pruebas tenemos que hacer como otro tipo de relaciones. Entonces, bueno, veamos ya 5 características que tenemos de Clean Architecture y cómo es desde mi percepción un diagrama mejor entendible pues, para mostrarles. Entonces, este diagrama, pues, ¿qué nos muestra? Tenemos, por un lado, la persistencia. ¿Qué es la persistencia? Pues donde hacemos las bases de datos, por supuesto, donde trabajamos cualquier cosa que sea base de datos. Tenemos infrastructure. ¿Qué es infrastructure? Es donde nosotros hacemos llamado a funcionalidades que no son parte de nuestro negocio, sean otros frameworks, sea un web service, sea un SMTP, sea un acceso a un FTP, cualquier cosa que no esté dentro de nuestro sistema y que sea externo a nuestra aplicación, entonces va en infrastructure. Por otro lado tenemos presentación, pues presentación puede ser cualquier cosa, puede ser, digamos, nosotros estamos trabajando todo el tema de UI en Angular, pero pues no quiere decir que si el día de mañana yo le voy a poner una aplicación móvil, no sé, lo podría cambiar perfectamente, o si le fuera a poner cualquier tipo, un React, pues lo podría cambiar perfectamente sin aplicar nuestras otras capas. Y ya viene la parte de aplicación y de dominio. Como les decía, el dominio es el core, donde está el negocio, entities, y aplicación es por medio de cómo estos otros paquetes que son externos pueden acceder como tal al dominio. ¿Qué ventajas nos da esto? Entonces, como les decía, independencia del framework. Por supuesto, si tú como tal, todo framework externo que utilices lo modelas en infrastructure, pues ¿qué pasa? Que ahí si ese framework algún día cambia, pues tú te vas a ir directamente a infrastructure y lo vas a cambiar. Y no necesitas como tal estar pensando, metiéndole la mano por acá a unas clases que están por acá, otras por acá en dominio, en persistencia, porque digamos que todo el acceso a un framework externo pues se hizo en infrastructure. Digamos testeable, pues eso ya lo he dicho varias veces. Este software tú lo puedes probar con datos, digamos, que se crean en memoria, que se llaman memory database. Ahorita les muestro un poco más de detalle a nivel de tecnologías, pero lo que se puede simular es que una base de datos en memoria lo que te permite es hacer automatizadas de una manera bastante interesante. Independencia de User Interface, como les he dicho varias veces, pues un sistema web puede ser reemplazado con cualquier otro sistema, con una app o con una aplicación de escritorio. El corazón de acá lo que importa son el dominio y de sus reglas. Independiente de base de datos, lo mismo, usted podría cambiar si un Oracle a un SAP HANA, un SQL Server, a un Cosmos DB, simplemente ¿qué? Cambiando como tal el contexto que tenemos de conexión en una capa de persistencia. Digamos, implementando nuevas interfaces que vayan a este nuevo sistema. Entonces, digamos que esto nos brinda bastantes cosas interesantes en nuestro desarrollo. Independiente de agentes externos, lo mismo, estamos hablando de los frameworks que están por acá o un servicio web que estamos consumiendo en nuestra aplicación, pues ¿dónde lo consumimos? En infrastructure. ¿Para qué? Pues si ese servicio web el día de mañana lo necesitamos reemplazar, lo necesitamos cambiar, pues yo sé a dónde me voy en el código y sé en qué partecita tengo que hacer el cambio. Entonces esto nos da
pues muchas ventajas a nivel de mantenibilidad. Vamos ahorita con otro concepto interesante que nos lleva a DDD, nos lleva a Clean Architecture y es DDD. ¿Sí? Como les decía, para poder entender bien Clean Architecture hay dos cosas base. Solid, que pues he tratado de hacerlo más claro con ejemplos para que puedan ver cómo se implementa Solid. Y segundo, DDD. DDD, pues vamos a ver el diagrama, este es el diagrama como básico de DDD, entonces vamos a ver cómo trabaja. Pues primero, como les decía, siempre va a ser el negocio como nuestro corazón. Esto, digamos, se aísla por medio de arquitectura, ¿sí? Por medio de las diferentes capas de la arquitectura. Esto acá no quiere decir que hacer arquitectura en capas, estas capas van a ser las que arquitectura estamos mandando con Clean Architecture. Tenemos que todo el dominio se expone por medio de servicios. Como les decía, los servicios no son servicios de web, son servicios de negocio. Entonces les muestro cómo se trabaja. ¿Cómo se expresa el dominio? Pues por medio de entities, que estas entities pueden ser de tipo agregado o también se expresa por medio de value objects, ¿sí? Para poder acceder a esos diferentes tipos de objetos, que son entities, aggregates y value objects, pues digamos que se pudieran utilizar factories, ¿sí? Para poder determinar en tiempo de ejecución cómo acceder a uno al otro. Y digamos que ya para acceder a temas de persistencia, pues podríamos utilizar lo que son los repositorios. Vemos que acá pues me han envuelto diferentes patrones de diseño y les voy a mostrar entonces ahorita mediante un ejemplo cómo está distribuido en una solución en Visual Studio estos diferentes temas de DDD, tanto en Angular como en .NET. Entonces ya repasando un poco, entonces ¿qué tenemos en Domain? En Domain tenemos lo que son los entities, que son las entidades de negocio, pero normal entities pues son simplemente entidades que no tienen como relación con otras entidades. No sé, si tienes una entidad que es una clase, pues entonces va a estar en entities. Aggregates son clases que son compuestas, objetos que son compuestos por varias clases. Por ejemplo, si tú tienes un documento, digamos un pedido de ventas, el pedido de ventas por lo normal tiene la cabecera del pedido, tiene las líneas, podría tener, no sé, detalles del envío, bueno, podría tener diferentes objetos relacionados. Entonces, estos se vuelven a nivel de negocio en una entidad de agregado. Los value objects es un principio también que viene de DDD, y lo que se busca es tener para objetos que no cambien en el tiempo, siempre un espacio de memoria, digamos, disponible y que sea solo reservado para eso. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un objeto que yo lo corro en mi aplicación y eso nunca me va a cambiar, no sé, digamos, las monedas, no sé, de monedas o tipos de ese tipo, pues debería utilizarse un value objects para que no cada objeto, digamos, me esté creando un espacio de memoria para ese campo o ese otro objeto relacionado. Entonces es un principio también importante de enumerations, pues para poder tener el toma de enumeraciones organizadas en nuestro software, y excepciones no quiere decir que tengamos como tal el control de excepciones, ¿no? Sino las diferentes objetos que vamos a implementar en nuestra solución para manejar excepciones. Aquí tenemos un ejemplo. En aplicaciones, pues ya tenemos, bueno, acá sí tenemos lo que son las interfaces, como les decía, de comunicación con las otras capas. Tenemos todo el tema de lógica de negocio, tenemos todo el tema de control de excepciones. Bueno, acá sí ya estamos manejando como tal lo que son, cómo vamos a hacer la instrumentación de la aplicación. Tenemos lo que tal son los servicios, como les decía, servicios de negocio, y tenemos los factories, que los factories son los que permiten crear objetos en tiempo de ejecución de diferentes tipos, ¿sí? Seguimos con persistencia. Bueno, persistencia, ¿qué tenemos? Pues tenemos el contexto como tal. Pues el enfoque que les voy a mostrar es un enfoque con Entity Framework. Entonces digamos que esto está como muy relacionado a Entity Framework con .NET. Entonces pues se tiene el DB Context, tiene como tal repositorios para poder acceder a los diferentes objetos, tiene todo el tema de migration, de configuraciones, bueno, las diferentes abstracciones y diferentes datos, digamos, semillas, si quisiéramos hacer pruebas automatizadas sin necesidad de tener nuestra base de datos. Entonces en persistencia podemos ver todo lo que sea solo de base de datos. Y en infrastructure, como les decía, cualquier consumo de una API remota, una API REST que queramos consumir, acá está un SOAP, lo que queramos consumir de los diferentes otros sistemas. Tenemos un sistema de archivos, no sé, queremos crear un archivo por allá en una unidad del disco por X o Y razón, acá lo deberíamos meter. Queremos llamar a un agente externo, no sé, queríamos llamar a un FTP para poder publicar un archivo después de que se genera el proceso. Bueno, entonces desarrollalo acá. Queremos hacer un envío de correo, queremos hacer cualquier cosa, entonces póngalo acá. ¿Qué estamos haciendo acá? Definiendo responsabilidades claras para cada una de las diferentes capas que tiene la arquitectura, de acuerdo del objetivo que se quiere a nivel general.
Y por presentación, pues como les decía, esto pues, es fácilmente cambiable, ya que digamos toda la exposición que se está haciendo por medio de la aplicación pues a través de APIs, entonces pues si quisiéramos tener un Angular, un React, un MVC, Webform, Xamarin, bueno, cualquier cosa, pues simplemente le podríamos poner una nueva presentación al sistema, digamos el sistema pues quedaría mucho más fácil implementar otro tipo de interfaces de usuario. Entonces aquí ya vamos a ver el approach que nosotros definimos en JSON como tal para trabajar con este tipo de arquitectura. Como pueden ver, acá tenemos la estructura de carpetas. Esta estructura de carpetas, pues, nosotros la hemos utilizado para proyectos de diferentes envergaduras, pequeños y también grandes, dependiendo, pues, de lo que queramos hacer. Ahorita lo que se está buscando siempre es trabajar con este tipo de modelo, debido a las ventajas que les he ido presentando. Y, pues, por supuesto que cada día se va mejorando y mejorando. Technologies, antes de montarles el approach en Visual Studio. Entonces, ¿qué tenemos? ASP.NET Web API. ¿Sí? Esto es para poder hacer todo el tema como entrada de la interfaz de usuario hacia la capa de aplicación. Esto hace parte de la capa de aplicación. Tenemos Angular en el frontend. Tenemos .NET Core como tal para el backend, HTML5 también de la mano de Angular. Tenemos Swagger como tal como para hacer la exposición de los servicios web y mostrar temas de ayuda de las APIs, que es una tecnología, no va a ser parte de Clean, pero pues una parte bastante interesante que se está utilizando. Tenemos OData, digamos que se utiliza como principio y como modelo de arquitectura REST, ¿sí? Digamos como esto se vende como la mejor forma de implementar REST, digamos que es con OData, entonces también está implementando OData, apoyado por supuesto en .NET Core y Entity Framework, y pues ya dos componentes de la tecnología Azure, que son Azure DevOps que nos permite pues como tal llevar todo el ciclo desde el inicio del proyecto, control del proyecto, y por supuesto automatizar como tal los temas de pruebas dentro de las soluciones. Entonces este es el enfoque que se le está dando. Y Application Insights, que es un componente por el parte de Azure, incluso un componente free que lo estamos utilizando para instrumentación de las aplicaciones, que realmente nos da mucho valor y es un tema bastante interesante. Entonces vamos a verlo, a repasar un poco. Entonces ya les voy a mostrar como tal la estructura, pues como pueden ver esto es algo que tenemos acá como guías y digamos que acá tenemos entonces ya el código. Entonces esta es la estructura mediante la cual, digamos, se podría trabajar una solución con Clean Architecture. Tenemos por un lado el Common, que digamos el Common era lo que siempre va a ser transversal como tal a todo el sistema, son diferentes componentes o funcionalidades que se pueden utilizar. Aplicación, entonces como les decía, acá es donde tenemos el core, como pueden ver el core, como está mapeado mediante esta solución, es dividido en dos proyectos. Tenemos por un lado el domain, que el domain entonces, si lo vemos un poco, ¿qué tenemos? Tenemos conceptos de DDD, como les contaba ahora, que tenemos exceptions, tenemos los enums, tenemos los entities, tenemos los aggregates. ¿Okay? Vamos a hacer un ejemplo ahí de aggregates, como para entenderlo rápidamente, ¿qué es? Entonces, por ejemplo, esta entidad que se llama Business Partner, entonces un Business Partner, pues digamos, tiene como tal una lista de direcciones. Entonces, si nos vamos a direcciones, pues direcciones, digamos, que hace parte del Business Partner. ¿Qué pasa con estas dos entidades? Esto es DDD y solo es organización. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me voy como desarrollador y miro esto, pues ¿qué debería entender? Ah, bueno, no, es que Business Partner está compuesto por varias clases. Entonces simplemente es organización. Esto es parte de DD y es algo muy importante y que te genera mucho valor al momento de hacer mantenimiento, al momento de desarrollar. Entities, pues entities simplemente van a ser clases que están ahí, que no tienen ninguna relación con otras, que sirven para trabajar, pero no tienen nada. Exceptions, pues digamos, de acuerdo a las excepciones que tú estás trabajando en tu software, no sé, podrías tener excepciones de negocio, no sé, excepciones de archivos, excepciones HTTP, bueno, cualquier tipo de excepción que se vaya a trabajar, pues acá debería estar entity. Como les decía, los value objects, pues los value objects, por ejemplo, en este caso se tiene para las monedas, entonces las monedas están como tal heredando del value object y el value object, digamos, como les decía, simplemente es una estrategia para optimizar la memoria cuando corre la aplicación. Digamos, pues esto no es que, esto es algo que está disponible y esto es todo como tal el modelo de trabajar con objetos de tipo valor, que como les decía son objetos que no cambian en el tiempo. ¿Qué más? Esto por el lado del dominio. Tenemos entonces por el otro lado la capa de aplicación. Como les contaba, esto es lo más importante y la idea es que esto se construya muy bien,
que los nombres queden muy entendibles, y esto va de la mano de DDD. Sí, DDD lo que busca es que todo el como funcionamiento de la aplicación y cómo se desarrolle, cómo se nombren las clases, cómo se nombren los atributos, todo sea muy relacionado con el negocio. Es decir, que esto debería ir de la mano totalmente con los funcionales. Nunca una persona técnica debería definir cuál es el nombre que se le va a poner a una clase, porque pues lo que va a pasar es que en el negocio lo van a conocer no sé, el proceso de negocio realizan como liquidación de nómina, y yo vengo acá, le pongo liquida o liquida N, o L nómina, pues, entonces eso va muy de parte de estructurar muy bien las clases con cómo se ven en el negocio y cómo lo conocen los usuarios. Ya vamos con la aplicación, pues la aplicación tiene sus diferentes servicios. Entonces, como les decía, pues siempre simplemente una aplicación va a estar expuesta a través de una interfaz. Digamos acá tenemos, bueno, digamos acá tenemos que esta interfase tiene un método que se llama de cartera, y entonces get cartera, digamos, esto lo va a exponer y está implementando esta interfase que se llama iOperation. Entonces, digamos, acá tenemos como una interfase ya implementada otra, estamos utilizando un principio de segregación de interfaces bastante interesante. Y lo que estamos buscando es que una interfase, y esta interfase es la que se va a exponer a las capas superiores. ¿Cuál es la capa superior? Pues la que va a consumir el negocio, ¿cierto? Entonces ya les voy a mostrar ese ejercicio hasta ahí. Cierro todo esto. Entonces nos vamos, bueno, ¿dónde estamos consumiendo el negocio? Pues nosotros el approach que tenemos actualmente, pues tenemos dentro de un mismo solución con Web API, tenemos también al mismo tiempo soportando nuestra aplicación en Angular. Pues, ¿qué nos brinda esto? Pues que la aplicación se publica solo una vez, podría ser distribuido, no quiere decir que no, pero al menos por organización lo tenemos así. ¿Qué tenemos entonces como tal en la capa? Digamos, esta es como la capa aplicación, la que nos va a consumir o la que nos da entrada al negocio, que nos da entrada al core. Acá tenemos nuestros servicios web. Un servicio web, pues, ¿qué va a tener? Entonces, si tú te vas al controlador, el controlador, pues, ¿qué va a tener? Va a tener como tal relación con la interfase, y lo que hace por medio de esa interfase y con la inyección de dependencias es que entonces él te va a mostrar cuando se está ejecutando, pues, para hacia dónde se debería redirigir. ¿Qué quiere decir? Pueden ver que en ningún lado tenemos una relación directa, nunca se va a utilizar que el Business Partner Core, que como les decía, que este es el servicio de negocio, está accediendo directamente en vez de la interfase, no. Siempre estamos por medio de interfaces utilizando el patrón de inyección de dependencias. Lo que nos está permitiendo esto, ¿qué es? Que yo no, desde esta aplicación, yo nunca estoy haciendo una relación directa con esta, ¿sí? Todo es por medio de interfaces. Entonces, si yo quisiera automatizar un proceso de pruebas, pues, ¿qué tengo que hacer? Simplemente me vuelvo a las mismas interfaces que tengo allá, las utilizo, digamos, en un proyecto de integración o de pruebas unitarias, y perfectamente lo puedo utilizar. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos el tema de, bueno, infrastructure, digamos, como ya les decía, son temas para acceder como tal a datos que están remotos. Y persistencia o funcionalidades externas, pues, como les contaba, tenemos el contexto. El contexto, pues, siempre viene implementado, esto es Entity Framework puro, para poder trabajar con bases de datos locales. Y pues digamos que se están implementando como tal el patrón y repository, que el patrón y repository también viene del lado de DDD, y lo que nos permite es tener un acceso organizado a los datos y a funcionalidades compartidas. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a este repository, pues se está implementando una interfase de repository, y lo que tenemos son datos genéricos, ¿sí? Como podemos ver en este caso, para poder trabajar toda nuestra estrategia, digamos, de acceso a datos. ¿Qué nos permite esto? Pues tener facilidad, realmente esto nos da mucha facilidad, porque una entidad, digamos, sencilla, que no tenga lógica de negocio ni tenga consultas raras que se le hace datos, realmente desarrollarla y llevarla a exponer a través desde la capa de superior, desde la capa de aplicación, pero realmente con este enfoque que tenemos acá, es un enfoque que nos cuesta pocas horas en desarrollo. ¿Sí? Hay un factor importante también que creo que no les mostré, y es el tipo de controlador que está utilizando, ¿sí? Nosotros, para poder trabajar con esto, no estamos trabajando con API Controller, sino que estamos utilizando OData Controller. ¿Qué nos da OData de valor? Pues que OData más Entity Framework lo que nos permite es un acceso a la información bastante fácil, nos permite hacer consultas de muchos tipos sin necesidad de codificar una línea de código, y entonces esto lo que nos permite, pues, es una abstracción bastante interesante de las cosas. Les vamos a dar acá un ejemplo, digamos, de lo que es OData. Entonces vamos acá, entonces este es nuestro servicio expuesto. Les voy a mostrar
otra cosilla antes de este ejemplo, que es Swagger. Cuando ustedes implementan Swagger, esto es un componente open source, que tiene un valor para mí bastante interesante, porque tú desde que lo implementas, automáticamente cuando tú liberas como tal el software, ya el software tiene como tal su ayuda para su capa de servicios. Entonces esto pues realmente genera mucho valor, pues incluso pues ya no tienes que ponerte a hacer manuales de tus APIs, sino que con esto él automáticamente te genera todo la información que necesitas para poder operar. Entonces acá, por ejemplo, nos está mostrando, bueno, tienes un controlador que se llama Business Partner, eso tiene un get por Valve, tiene un post, tiene un put y tiene un delete. Sí, pues todo viene como tal con el tema de REST. Yo podría ver acá como una definición, ¿sí? Incluso yo podría ver los diferentes entities que están como asociados a los procesos. Entonces, digamos, acá me dice, sí, mira, tú utilizas un entity dentro de tu controlador y ese entity está compuesto de estos atributos. ¿Sí? Bueno, eso le sirve a uno como ya ayuda también. Bueno, eso le mostrando un poco de esta tecnología. Y ya mostrándoles OData, entonces vámonos acá. Entonces, ¿qué nos permite OData? Bueno, entonces vamos a irnos a Business Partner y yo le voy a decir a esto. Entonces, como pueden ver, lo que va a escribir. Entonces, yo le voy a decir, bueno, mira, necesito la lista de Business Partner, pero solo vuélvame 5. ¿Sí? Los primeros 5. ¿Qué me hace OData interiormente? Pues que me va y me consulta sobre la base de datos y me está haciendo un top 5. Si ustedes van y quisieran revisar esa implementación, digamos, dentro de que es el ámbito de Web API y OData, pues realmente no estás haciendo una línea de código, porque automáticamente te está lanzando desde el controlador, está haciendo persistencia y él te está devolviendo los últimos registros y digamos todo esto viene implementado con las, digamos, con la estructura pues que tiene Data. Vamos a ver otro ejemplo. Digamos, entonces vamos a ver, no, vamos a filtrar, yo quiero solo filtrar un socio de negocios, pero donde digamos el código sea que lo tenemos como cliente 10, ¿sí? Vamos a consultar esto. Bueno, sí, mira, él ya me fue y me consultó sobre la base de datos y me trajo el car code, bueno, toda la información de este socio de negocios, o de este cliente. Y como pueden ver, yo simplemente le estoy mandando diferentes consultas o diferentes criterios de búsqueda mediante la URL. ¿Qué nos permite esto? Pues primero, mantenibilidad. No hay que hacer un resto de controladores como pues he tenido experiencia de ver y es que a veces entonces generan un controlador para, no sé, un controlador, consúlteme socio de negocio, cliente por código. Consúlteme ahora, tráigame la lista de los clientes. Después, no, los primeros 10. Después que se salte una página, no sé, bueno, miles de controladores para poder lograr algo que se puede lograr con un framework totalmente open, que ya está por Microsoft, que como lo conocen, pues Entity Framework y .NET, pues ya son open, que es .NET Core, y todo eso está funcional y activo. Para ver qué más tenemos acá para mostrarles. Bueno, el exception login, como les contaba, esto hace parte como tal del proyecto y esto viene en la capa de instrumentación o de aplicación. Entonces tenemos como tal una parte donde debería ser como tal la instrumentación como tal de la aplicación. ¿Qué es esto? Pues, ¿qué pasa? Cuando tú registras una aplicación en App Insights es uno de los componentes que está disponible en Azure. Azure es pues como primero que todos saben, ¿no? Es la tecnología de Cloud Computing de Microsoft, pero ese servicio en particular tiene una característica y es que es free. Es free, entonces, ¿qué quiere decir? Que lo podemos utilizar sin importarnos costos. Microsoft lo está dando free por el momento. No tengo pues conocimiento de que lo vayan a cobrar en algún momento. Incluso puedes tener muchas aplicaciones con ese servicio habilitado. ¿Qué debe uno tener para utilizar esto y cuál es la ventaja? Entonces, me voy a ir en cuenta de Azure. Y vamos a ver qué es ese servicio. Entonces, pues este es el que llama App Insights o Application Insights. Tú lo único que haces es crear un tipo de servicio acá en Azure. Él automáticamente te va a generar un Instrumentation Key. Ese Instrumentation Key es el que tú debes utilizar en tus aplicaciones web o incluso pueden ser Windows, no importa, para poder hacer como tal el tema de manejo de excepciones. ¿Qué te va a controlar esto? Te va a controlar los diferentes errores que haya tenido la aplicación, todas las fallas, te puedes hacer análisis por campos especiales, podría ser un sistema de instrumentación muy, muy, muy interesante.
¿Y qué necesitas y qué hace uno pues para poder utilizar esto? Pues como les decía, lo importante es tener un instrumentation key, ¿no? Y simplemente utilizas una DLL, llama Telemetry Client, y lo que haces por medio de esta DLL, simplemente registrar el instrumentation key con el que vas a trabajar de tu App Insights, y pues cada que se genera una excepción en tu software, pues simplemente lo que le haces es track exception. ¿Qué nos hace ese track exception? Pues nos elimina temas de instrumentación que se pueden desarrollar en otros sistemas, que podrían ser, por ejemplo, bases de datos, o que podrían ser por medio de archivos planos, o bueno, cualquier estrategia de instrumentación que se haya pensado, pues digamos que nosotros quisimos con el tema de Clean Architecture en nuestra instrumentación un poco más a un mejor nivel, ¿sí? Y pues Microsoft nos entregó este componente tan bastante interesante, que es este. Bueno, ¿y qué más les cuento? Bueno, ya por el lado de Azure DevOps, pues ya como para resumir cómo Clean Architecture nos ayuda a todo el tema de integración continua, pues cuando tienes Azure DevOps, digamos que todo empieza desde los boards, te vas como tal tus ingenieros, de ahí tienes el Visual Studio para poder desarrollar, los boards donde planeas el trabajo, tienes el backlog y lo mueves en el tiempo. Después nos vamos al Visual Studio conectado a nuestros Azure repositorios, que esos serían donde está nuestro código fuente, y después vamos a los casos de pruebas. Los casos de pruebas son los que nos va a probar que este código fuente está bien desarrollado. Y de ahí nos vamos a los pipelines. ¿Pipelines qué son? Entonces son los componentes que tenemos allá dentro de Azure que nos permiten como tal correr diferentes procesos de integración continua y liberación continua. Entonces, por medio de Clean Architecture, pues, ¿qué ventajas tienes tú? Primero, puedes tener el repositorio en la nube Microsoft, en Azure DevOps, pues no en un Azure López, no en un TFS local, sino de allá en la nube, sin tener ninguna base de datos siquiera pensado, y podría ser todo un tema de automatización de pruebas. ¿Qué podrías hacer? No, quiero que se me genere un pipeline todos los días por la noche, y este pipeline entonces me genere, primero, vaya y compile el código. Segundo, me corra todos los diferentes casos de pruebas que están definidos para esta solución. Tercero, me genere un informe de que esos casos de prueba que pasó. Cuarto, me vaya y me pase por Sonar y me diga cuáles son los indicadores de calidad que están definidos para este código. Y cinco, digamos, si todo fue ok, digamos que tenemos indicadores bajo como un porcentaje, digamos, correcto, pues digamos, entonces vaya y me lo publique. ¿Me lo publique en dónde? Pues podría ser un servidor local, o también podría ser simplemente una aplicación, una app service dentro de Azure. Y por último, pues entonces tenemos el tema de telemetría o el tema de instrumentación, que es lo que llamamos Azure App Insights, ¿sí? Que como les decía, pues esto lo que nos permite hacer es en tiempo real evidenciar entonces cómo se está dando como tal los diferentes problemas de la aplicación, las excepciones que van corriendo. Pues por último, pues con toda la información que nos da App Insights, pues volvemos al ingeniero, que el ingeniero que está haciendo, pues nuevamente, recibiendo errores, recibiendo mejoras, recibiendo requerimientos de múltiples fuentes, y volvemos al ciclo de desarrollo de Azure DevOps. Entonces, digamos que este es un modelo también que se está utilizando ya hace tiempo en JSON, pues que nos ha traído ventajas bastante importantes. Y como les decía, pues acá lo que es muy importante es el tipo de arquitectura que teníamos para poder soportar esto. Si tú tienes una arquitectura mediante la cual está conectada la base de datos, pues primero no vas a poder tener el código por allá en la nube Microsoft, o vas a tener que darle a esa nube un acceso a tu base de datos, o no sé, vas a tener que alquilar un servicio de base de datos de Azure para que entonces la aplicación se pueda correr. Bueno, diferentes problemas que vas a tener por ese tipo de dependencia transitiva, como les conté, mientras que bajo este modelo, pues simplemente tienes in-memory databases, ¿sí? que ese Entity Framework te lo permite hacer, y te permite como tal tener diferentes enfoques de automatización de pruebas. Bueno, pues hasta acá llegamos a la presentación. Les doy gracias a todos por participar. Pues realmente es algo que venimos, como les contó Oscar, que es el gerente de fábricas en Armenia, al inicio de la presentación, pues nosotros estamos como tal liderando ya un tema de diferentes, compartir conocimiento, pues en JSON digamos que se viene haciendo hace algunos años internamente, pues lo que se hizo hacer con esta charla es primero compartir conocimiento con algo más que es JSON, digamos un poco de conocimiento abierto, no solo digamos al interior de la compañía, sino que otras personas también se puedan ver y puedan utilizar, o puedan, no sé, ver qué estaban haciendo compañías como la nuestra, y ver también entonces cómo podrían utilizar estas cosas o estos diferentes artefactos o tecnologías o diferentes principios en el futuro. Espero que la conferencia haya sido de su agrado, y pues a las personas que están inscritas le podemos
le vamos a enviar un material de interesante de apoyo que podrían, pues, no sé, leer o utilizar en el futuro. Pipe, tenemos varias preguntas. Listo, pues entonces como 5 minuticos ahí la resolvemos. Listo, Pipe. Bueno, entonces, a ver, la primera. Si yo ya tengo una aplicación grande legada, ¿es recomendable implementar el Clean Architecture? ¿Cuál sería la manera más recomendable? Pues si te haces una aplicación desarrollada, la verdad es bastante complejo cambiarla. Porque, digamos, como puedes ver, el enfoque que les mostré viene mucho desde los principios de la estructura, organización del código, aplicación de, digamos, de cómo se acceden entre las diferentes capas. Entonces, digamos que es un poco difícil si tienes una aplicación ya hecha, pues lleva que hay que volverla a hacer. No creo que se pueda adecuar. Por eso digamos que hay un enfoque bastante interesante ahorita y es que está pegando mucha fuerza de los microservicios, mediante el cual digamos cada diferente mini aplicación podría tener su propia arquitectura. Entonces ya no tenemos como esos sistemas gigantes que cada sistema tenía 1000 módulos y eran una giga de código fuente, sino que ahorita vamos viendo un enfoque en el que se está haciendo como cosas más pequeñas. Este enfoque totalmente es aplicable a una aplicación grande o pequeña. Digamos, para nosotros, hasta aplicaciones pequeñas lo estamos utilizando por las ventajas que les he ido contando en la presentación. Pero pues digamos, los sistemas grandes los veo difíciles cambiarlos. Listo, Pipe. Otra dice, ¿cómo mantienen esta métrica de what the fuck por minuto de forma empresarial? ¿Ustedes lo hacen? ¿Y qué significa que sean independientes de agentes externos? Bueno, no, lo de What the Fuck simplemente fue como introductorio como tal al concepto, digamos que yéndonos como tal como está liberado el concepto por parte de los fundadores, que es el Uncle Bob, que como les mostré en la presentación, pero no, digamos que un indicador pues como esto, What the Fuck por minuto, no lo tenemos. Por supuesto, nosotros sí tenemos indicadores para medir el tiempo, por ejemplo, que nos llevamos en solución a errores o en solución de defectos. Entonces, estos temas, y por supuesto también tenemos el número de efectos que tenemos por módulo, por requerimiento, por aplicación. Y digamos todo esto, pues a nivel de tecnologías, si era la pregunta cómo lo soportamos. Pues primero, el tema de Azure DevOps también nos permite como tal tener toda la medición de errores que se presentan a una historia de usuario. Entonces esto nos permite fácilmente saber, digamos, un módulo que estaba compuesto por varios user histories, cuántos defectos tuvo y a su vez, digamos, esos defectos, qué persona los generó y a su vez cómo se solucionaron, a su vez si están resueltos, si no están resueltos. Pues esto digamos que es todo lo que hace parte de los boards de Azure. Y pues ya pues el tiempo sí viene más que todo llevado por los registros que se realizan en los sistemas de calidad que tenemos en Haze. Ok, una más. ¿Cómo estructuran los directorios, paquetes en un proyecto usando Clean Architecture y cómo se relacionan? Bueno, pensaría que eso es lo que les mostré al inicio, ¿no? Que esta es como la estructura, bueno, al inicio no, al final, que esta es la estructura como tal, tenemos como de un proyecto, como pueden ver acá, como repasando y resolviendo la pregunta, tenemos espacios compartidos, tenemos el domain, que es donde está todo el negocio y las entidades de negocio, infrastructure, que es para acceso a entidades externas, que también venía a parte de esa pregunta. ¿Qué es algo externo? Algo externo es algo que no hace parte de nuestro sistema. Como les decía, si ustedes le dicen, no, es que usted para poder construir su sistema tiene que trabajar con un servicio, les voy a poner un ejemplo, facturación electrónica. Ustedes van a construir un software de facturación electrónica y ustedes le dicen, tienen que consumir unos servicios web y los servicios web están expuestos por el proveedor de, de la DIAN, por ejemplo, en Colombia. Entonces ustedes dicen, bueno, pero yo ¿dónde voy a consumir el servicio web? ¿Lo consumo en persistencia? Si será adecuado meterlo ahí. No, no, en aplicación, no, porque es que eso no hace parte de nuestro negocio. Consumir el servicio web es algo técnico que está externo a nuestro sistema. Ah, bueno, entonces va a ser para infrastructure. ¿Qué vamos a hacer ahí? Consumir todo lo que no hace parte de nuestra aplicación, solo lo que está externo al sistema. Ok. Bueno, tenemos otra. ¿Cuál modelo de arquitectura recomiendas si continúo trabajando con .NET MVC 5.0, Framework 4.6? Pues yo pensaría primero que te muevas a .NET Core, porque digamos que el .NET Framework ya se está quedando atrás.
pues digamos el enfoque que Microsoft le dio no hace cuánto están desarrollando el .NET Core, no estoy seguro, pero pues digamos que desde que lo liberó hasta el momento, pues ha tenido mucha fuerza. Es un framework que después de que estaba, digamos, ya se estaba bajando el porcentaje de utilización a nivel mundial, por lo mismo, porque eran componentes que solo funcionaban en Windows, no tenían una portabilidad en Linux, eran cerrados, necesitabas tener una licencia para poderlo utilizar, pues digamos que ahorita ya con el tema de Microsoft Open, que fue algo pues, hace años, y entonces ya incursionaron con el tema de abrir su framework al público, ¿sí? A la comunidad de desarrolladores. Incluso pues en GitHub es ya público, tú podrías ver este framework, pues que no creo que sea bueno ponerse a mirarlo, pero el sí es que el framework está creciendo de una manera bastante rápida. Y incluso pues parece que el framework se ha vuelto a posicionar de manera bastante interesante a nivel mundial, pues ya que muchos desarrolladores que digamos estaban del lado, por ejemplo, Java o no sé, o Node.js o otros tipos de framework que son open, pues digamos que ya volvieron, no, bueno, es que .NET está como bueno, tiene muchas características interesantes y ahora pues es free. Lo pueden utilizar sin ningún problema. Tienen el Visual Studio Community, que también es gratis para poder desarrollar, o el Visual Studio Code, los que son más enfocados en desarrollo web. Entonces, digamos que Microsoft ya se abrió todo el mundo open. Entonces, mi recomendación para eso sería, primero, moverse a .NET Core. Y segundo, pues, tratar de lo que estás haciendo, modelarlo por medio de arquitectura limpia. Pues, para mí, las ventajas son gigantescas. Como les pude mostrar, pues, entre las principales, y creo que las más importantes, es organización y mantenibilidad, ¿sí? Al tener un código organizado, pues fácilmente lo vas a poder mantener el tiempo sin mezclar todos esos temas de responsabilidades y todas estas cosas. Listo, Pipe. Otra dice, creo que no fue claro las diferencias entre Clean Architecture y N capas. ¿Podrías repetirlo? Pues digamos que, ¿cuál es la diferencia como más importante para mí? Como te digo, el tema de mantenibilidad me parece impresionante por cómo se organizan como tal los componentes entre las capas. Que lo podrías lograr con N capas, sí, pero es que digamos que esto está como tal nacido para eso, ¿sí me entiendes? Es como yo meterle a N capas algo que realmente siempre hemos pensado que tuviera una dependencia de la base de datos como siendo el corazón del sistema y su empezar a subir, como siempre un diagrama de arquitectura que tú ves de N capas siempre tiene su misma estructura. Tienes el UI en la capa superior y tienes la base de datos en la capa inferior y todas las dependencias vienen de arriba hacia abajo. Cuando hablamos de Clean Architecture, pues digamos que no tenemos una dependencia con nada, no tenemos ni dependencia del UI, no tenemos ni dependencia de base de datos, no tenemos dependencia de cualquier servicio que esté expuesto externamente a nuestro sistema. ¿Qué es lo importante en Clean Architecture? ¿Y cuál es el corazón de lo que se hace? Es el negocio. ¿Qué quiere decir? Que nosotros deberíamos trabajar mucho en el entendimiento del negocio, en la implementación del negocio, en el desarrollo de las reglas de negocio. Y después de eso, ahí sí piensas en los agentes externos que componen ese negocio. Este es como ese approach, eso es lo que quiere decir DDD, por eso es que viene acuñado Clean Architecture, viene pegado a DDD y viene de Solid, que pues también vi por ahí alguien que dijo que si era de Solid o no, pues realmente les quise dar el concepto de Solid porque es que si tú explicas Clean Architecture sin Solid, es como dejarles un vacío gigantesco ahí en el espacio, no sé, pues no se entenderían bien muchos conceptos que se buscan con Clean Architecture. Entonces, pues en resumen, Clean Architecture está hecho, pensado en el negocio, está hecho pensado en DDD, está hecho pensado en los principios SOLID, está hecho pensado en que sea testeable, está hecho en que sea una organización bastante bien estructurada a nivel de las responsabilidades de cada uno de los componentes. Y pues además es la arquitectura que está utilizando Microsoft en la actualidad como arquitectura de referencia para desarrollo de aplicaciones. Listo, Pipe. Si quieres la última, como para que respetemos ahí el tiempo que habíamos destinado para la charla. Listo. Con todas las personas que están conectadas. ¿Puedo implementar Clean Architecture en una arquitectura de microservicios? Sí, incluso con Microsoft, si te vas como tal a las guías de arquitectura de Microsoft, puedes ver que además de que hay arquitecturas como para desarrollo web, que es como el que yo les mostré, también tienes el enfoque desarrollado en los microservicios. Pues microservicios que tienes, incluso hay un ejemplo bastante interesante que es una tienda en línea y tiene diferentes componentes, tiene una página web, tiene una aplicación en Xamarin. La aplicación es un poco robusta, no es fácil de entender, pero está totalmente bajo este concepto, ¿sí? De Clean Architecture. ¿Tú qué puedes definir? Pues dependiendo del tamaño del microservicio, ¿sí?
Tú podrías tener, por ejemplo, diferentes microservicios y podrían tener esta misma estructura los microservicios. Puede que algún microservicio no tenga, no sé, no tenga persistencia, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque el microservicio no tiene base de datos. O puede que un microservicio no tenga infraestructura porque, digamos, no acceda a componentes externos. Entonces, digamos que no es que siempre sea camisa de fuerza utilizar todos los diferentes partes como el Clean Architecture. Tú podrías tener una arquitectura orientada a microservicios y cada microservicio utilizar diferentes partes. Pero pues lo que sí recomiendo siempre, pensar en DDD, en organización del código, en utilizar la inyección de dependencias para no tener esas dependencias directas entre las capas. Y ya, sería. Listo, Pipe. Pipe, muchas gracias, hermano. Muy buena la conferencia, la charla. Tuvimos una buena cantidad de personas conectadas. A todos también muchas gracias por la participación en esta primera charla de Hanson Labs. Nosotros vamos a compartir a través de los correos que nos enviaron en Eventbrite y a través de acá del chat, vamos a compartirles el enlace de YouTube oficial de Hanson. Allí es donde va a quedar colgada la presentación. Y además del material que nos va a regalar Pipe con toda la información que nos contó de la charla. Pipe, no sé si tenga algo más. No, pues creo que están preguntando por el video. Pues creo que esto lo vamos a hacer público en YouTube, ¿no? Entonces, pues creo que se podrá Exactamente, acceder a la correcto. conferencia después, que eso es desde que la quieran ver o la quieran repasar. Y como les digo, estamos generando algo interesante de valor relacionado con este mismo modelo de arquitectura que se los vamos a enviar en el correo en los próximos días para que tengan como otras partes, si les pareció interesante, otras partes de estudio que pueden utilizar como para despegar la idea. Como les digo, es algo que se está, ya como para cerrar, es algo que se está utilizando harto en la comunidad de desarrollo. Si ustedes investigan, pues le están dando fuerte. Y como te digo, es un tema que viene pues soportado por empresas grandes y es algo bastante interesante. A mí, cerrando la experiencia que he tenido con este tipo de arquitectura, pienso que ha sido satisfactoria, cumplió el propósito que tuve cuando se empezó a definir que íbamos a trabajar con esta arquitectura. Hasta el momento pues llevamos varios años trabajando bajo este modelo, por supuesto siempre mejorando, tratando de implementar las cosas de una mejor manera, pero a nivel de experiencia personal creo que cumplió la expectativa y la estamos. Por esto estoy aquí tratando de que más personas de la comunidad empiecen a utilizar este modelo de desarrollo y podamos hacer las cosas de mejor manera. Listo, Pipe, muchas gracias. A todos, muchas gracias. Estén pendientes, nosotros les vamos a mandar información a sus correos, aparte de lo que les acabo de mencionar también de cuáles van a ser nuestras próximas charlas para que se puedan inscribir y puedan participar. A todos un feliz día y nos vemos en la próxima charla de Hanson Labs. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao.